Las Águilas Radio, la primera emisora online de Madrid gestionada y dirigida por personas con discapacidad. Colabora con nosotros. Somos inclusivos. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Un día como hoy, 14 de junio de 1940, las tropas invasoras alemanas entran en París. Escuchamos el canto a la resistencia, al maquis, dedicándolo a todos los pueblos que no aceptaron el fascismo y particularmente a quienes en nuestro país no aceptaron el golpe de Estado fascista a la República Española. ¿Oyes los gritos sordos del país que encadenan? Partisanas, obreros y campesinos, es la alerta. Subid a la mina, bajad de las colinas, camaradas. Rompemos los barrotes de las prisiones de nuestros hermanos. Hay países donde la gente duerme y sueña. Aquí lo vemos. Matamos y nos matan. Sí, nos matan. Compañera, si caes, otro compañero sale de la sombra. Sirvad, compañeras, en la noche la libertad nos escucha. Ciudadanos y ciudadanas de la República legalmente constituida, que una vez terminada la terrible contienda provocada y organizada por el fascismo golpista, donde se experimentaron armas y técnicas de guerra que la Alemania nazi utilizaría en lo que luego sería contienda mundial, estos ciudadanos y ciudadanas continuaron en resistencia, en desobediencia civil en el interior o combatiendo en frentes contra el fascismo en Europa. Recordemos que los primeros blindados que entraron en París a la liberación en 1944 llevaban nombres como Madrid, Teruel, Guadalajara, Guernica, conducidos por voluntarios republicanos y anarquistas españoles de la Segunda División, la 9. Estos combatientes que lucharon contra la barbarie nazi esperaban que una vez finalizada esta otra guerra llamada Segunda Mundial, las naciones libres intervendrían contra el terror que ya se desencadenaba en nuestro país. No fue así. Buenas tardes. Desde Radio Las Águilas, frecuencia modulada, nuestro programa semanal Conservando su Memoria, que la Asociación Memoria Histórica Distrito Latina emite los miércoles a las 7 de la tarde. Primero nos vamos a presentar, las compañeras que vamos a intervenir.
Por ejemplo, Buenas tardes, soy Vicenta y pertenezco a la Asociación Memorialista La Comuna. Hola, buenas tardes, soy Nieves y pertenezco a la Asociación Mesa de Memoria Histórica del Distrito de Latina. bueno, soy Katie y luego continúo con vosotros. Yo soy Inma, también pertenezco a La Comuna y a la Asociación de Memoria Histórica de Latina. Hola, yo soy Maika y pertenezco a la Asociación de la Memoria Histórica de la Latina. Pues antes de que yo intervenga, Maika nos va a hablar de nuestro programa clásico, las efemérides de un día como hoy. Un 14 de junio, en 1648, en Boston, la ciudadana Margaret Jones es colgada por bruja, una de las primeras ejecuciones de este tipo en Estados Unidos. En 1808, en Cádiz, la escuadra francesa se rinde a las fuerzas navales españolas durante la llamada Guerra de la Independencia. En 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, una escuadrilla de aviones alemanes bombardea Londres, causando más de 500 víctimas civiles. En 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán entra en París y el ejército español ocupa la ciudad internacional de Tánger para asegurarse de su neutralidad. En 1958, en el atolón Bikini, Océano Pacífico, Estados Unidos detona la bomba atómica Aspen de 319 kilotones. Es la 137 de las 1.132 bombas que entre 1945 y 1992 Estados Unidos detonó. Y un día como hoy nace en 1939 Manuel Vázquez Montalbán, universal prolífico periodista, novelista, poeta, intelectual comprometido que hizo y hace nuestras delicias lectoras y que también gustó de la represión en las cárceles franquistas por participar en una huelga en apoyo de los mineros de Asturias. Carl Gustav Jung dice: todo lo que no queremos saber sobre nosotros mismos, eso que evitamos conocer, lo encontraremos más tarde en forma de destino. Hoy vamos a poner el foco sobre el régimen del terror que el franquismo impuso desde el primer día de la posguerra, de los métodos empleados, de sus intenciones y de sus secuelas perceptibles aún hoy. Vamos a insistir y perdonar la repetición de esta insistencia a lo largo del programa sobre la particularidad de que este periodo de nuestra historia no figure a día de hoy en los manuales escolares de la educación nacional. Periodo de terror que duró cerca de 40 años, con diferentes pautas y grados, eso sí, que demostrarán mis compañeras a continuación en sus relatos todos fruto de investigaciones y todos contrastados. Nuestros estudiantes y varias generaciones conocen y conocerán mejor la historia contemporánea fuera de nuestras fronteras que lo vivido por sus propios abuelos y abuelas si no modificamos rápidamente esta anomalía. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. ¿Qué es el terror? El terror es un mecanismo o herramienta psicológica de dominación de masas, experimentado a través de los tiempos humanos cada vez que se intenta formalizar un nuevo orden o imponer una supremacía de intereses, en general intereses individuales o de defensa de privilegios de un grupo. Radu Klit, psicólogo rumano, en su libro Marco totalitario y funcionamiento narcísico dice:
Es concebible que desde el origen el hombre haya sido confrontado al terror en su relación con una naturaleza cuyas fuerzas eran por momentos incontrolables. Es muy probable que a continuación la organización colectiva se haya ocupado de gestionar y explotar ese terror primitivo y añade, citando a Deleuze y Guattari, en todo caso, se puede suponer que la forma primitiva de Estado ya vehiculaba el terror. El terror, de forma recurrente, siempre va acompañado de su brazo armado, las religiones, anímicas, constituidas, cualquiera que sea la religión. El filósofo y politólogo francés Raymond Aron describe el terror como la voluntad de transformar fundamentalmente el orden existente en función de una ideología. Hannah Arendt presenta el terror como principal arma política del Estado totalitario. En la historia del siglo XX, las dictaduras y los dictadores desarrollaron nuevas técnicas de opresión que se fueron sofisticando. Tenemos múltiples ejemplos de exterminio de masas que todos conocemos, estalinista o nazi, por ejemplo, o en Camboya, donde se habla de la exterminación de más de 1,5 millones de personas por los Khmer rojos de Pol Pot. Pero el franquismo no se quedó atrás, y eso ya lo conocemos menos, aquí en el país. La cultura del miedo es el principio básico de toda dictadura. Hannah Arendt distingue y separa la noción de totalitarismo, que asemeja a terrorismo, de la tiranía. El totalitarismo, según Arendt, buscaría suprimir la singularidad del individuo, su intimidad, su particularidad, a destruir la singularidad de la naturaleza humana para transformarlo en átomo de masa. El totalitarismo, continúa, llega hasta el centro profundo del pensamiento e incluso de los sentimientos, mientras que la dictadura, en el sentido de tiranía, se ataca principalmente a sus opositores declarados. Esta cultura del miedo es la base de la ideología franquista, mucho menos estudiada y conocida en nuestro país, excepto de los supervivientes o de estudiosos académicos, que otros regímenes de terror de por el mundo, repetimos. Fue y sigue siendo ocultada e ignorada en nuestro país y remonta y se organiza mucho antes del golpe de Estado del 36. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parta a mí si ataco a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no. Tiro contra mis hermanos, ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Enunciamos algunas frases célebres de eminentes militares sublevados, todavía con placa en calles y pueblos de España, en principio defensores de la patria y de sus habitantes, que explicitan la cultura del terror que vino. Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo. General Franco, salvaré a España del marxismo, cueste lo que cueste. No me importaría matar a media España si tal fuera el precio a pagar para pacificarla. General Peito de Llano, sí, Canalla Roja de Málaga. Espera que llegue allí dentro de 10 días. Me sentaré en un café de la calle Larios, bebiendo cerveza, recordemos que lo llamaban el borracho del sur, y por cada sorbo mío caeréis 10 fusilados. General Millán Astraín, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, pronunció su famosa frase: muera la intelectualidad, viva la muerte. El pensamiento y la inteligencia fueron los objetivos del exterminio franquista, como luego hablaremos. General Yagüe, por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Que iba a llevar 4.000 enemigos rojos conmigo? Podríamos considerarlo como bravuconadas etíricas, pero no. Es precursor de la ideología que traían y que pusieron en práctica, de lo que serían las técnicas de la posguerra,
de lo que se convertiría en el régimen del terror que se impuso y que en menos de una década, después de preciso declarada el final de la guerra, procedió a, según diferentes historiadoras e historiadores, entre ejecuciones, desapariciones, hambruna y otras persecuciones, al escalofriante exterminio de poblaciones raramente visto en Europa después de terminada una guerra, que mis compañeras darán datos y cifras a propósito de este exterminio. Como el fusil y la manta y me echó al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía, veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos, ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos. He dicho durante la primera década, pero en realidad el régimen no dejó nunca de perseguir y de matar. Entre 1975 y 1982, y a pesar de la controvertida transición en 1978, se cuentan más de 300 actos de violencia de Estado o policial y hasta 139 asesinatos de Estado o policiales. Mientras los archivos no sean abiertos con la desclasificación de documentos, no podremos conocer si estas cifras se quedan ahí o son cortas con respecto a la realidad. La violencia policial que venía del franquismo no fue, como muchas otras instituciones estatales no lo fueron, reformada ni formada al respeto de los derechos humanos o simplemente constitucionales. Recordemos cómo en los Sanfermines de 1978 la Policía Armada intervino causando 150 heridos y un muerto, Germán Rodríguez. Tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis, no os importe matar, incitaba un teniente de la policía. Durante este mismo periodo ocurrieron los asesinatos en Vitoria del 3 de marzo de 1976 o los asesinatos de los abogados de Atocha en 1977. O aún en 1981 el caso Almería, donde 3 jóvenes fueron torturados y asesinados y, para mayor horror, porque las intenciones eran las mismas, por error sobre las personas. La propaganda y cultura del miedo fue la especialidad de la prensa del régimen, a la que siguió un silencio absoluto. Las asociaciones memorialistas piden la apertura de los archivos y la desclasificación de documentos, consejerías autonómicas o agencias públicas de memoria con competencia educativa en materia de memoria y con obligación de cumplimiento de leyes estatales en aplicación del artículo 149.3 de la Constitución. La creación de centros de memoria en antiguas cárceles significativas, como fue, por ejemplo, la de Carabanchel. Lo pedimos sin ánimo de revancha, únicamente por respeto de la verdad, de la justicia y de la reparación, y porque es nuestra historia y porque el cuerpo social debe metabolizarla, esta historia nuestra, para sanar y para no repetirla. Ay que yo no tiro contra mis hermanos, ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos. Te paso la palabra, Vicenta. Buenas tardes. Aunque el tema que hoy abordamos es el régimen de terror franquista, vamos a remontarnos unos años atrás y a dar unas pequeñas pinceladas históricas para situarnos y entenderlo mejor. 1930-1931 fueron años muy críticos en los que los acontecimientos se precipitaron. Cae Primo de Rivera, el rey huye de España y llega la Segunda República. Su proclamación trajo reformas con la intención de modernizar el país, pero esto alarma a muchos sectores que se consideran atacados y reaccionan sin contemplaciones. Muy pronto, grupos monárquicos entran en negociaciones con el gobierno italiano para la compra de material bélico. Así nos lo muestra el historiador Ángel Viñas en su libro ¿Quién quiso la guerra? Aquí comienza ya a gestarse el golpe. Se prepara también una campaña que trata de convencer a los españoles, sobre todo a los católicos,
que judíos, masones y bolcheviques amenazan el país. Todos recordamos el famoso contubernio judeo-masónico. Todo era falsa propaganda, porque la verdadera intención del golpe militar era defender los privilegios de propietarios de la Iglesia Católica y de los militares. Pero la asonada fracasó y el país se vio inmerso en una terrible guerra civil que enfrentó a golpistas y a defensores de la legalidad y el orden establecido. La guerra civil termina con el triunfo del bando de los sublevados, de los golpistas. Lo de bando nacional es un invento de los vencedores y hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Y los sublevados imponen, a base de terror de Estado, la dictadura franquista, condenada por la mayoría de la sociedad actual, si exceptuamos a sectores políticos conservadores que todavía hoy reivindican la figura del dictador y se resisten a condenar este aciago periodo de nuestra historia. Esto supuso el regreso a la situación previa a la proclamación de la Segunda República y la devolución del poder a la antigua oligarquía. Fue un régimen reaccionario porque destruyó los fundamentos de la democracia, el liberalismo y el pluralismo político que, aunque restringidos, ya existían en España en el primer tercio del siglo XX. Estaba organizado en un triángulo de pilares institucionales que lo sostenían: el ejército, la Iglesia y la Falange Unificada. El régimen estaba compuesto por unos organismos encuadrados dentro del denominado Movimiento Nacional, como la Organización Sindical, el Frente de Juventudes, el Sindicato Español Universitario o la Sección Femenina, enmarcados dentro de un partido único, la Falange Española. Estaban conectados entre sí y no experimentaron cambios sustanciales desde su etapa de configuración en la Guerra Civil hasta el final de la dictadura. Fueron instrumentos claves para organizar a sus partidarios, suministrar fieles servidores y, sobre todo, controlar a la sociedad civil. Una marca muy clara del franquismo y que tuvo mayor importancia que cualquier otro sector de la actividad del régimen fue la represión violenta y sistemática sobre la población vencida. Estuvo organizada desde el aparato político, se llevó a cabo bajo el control del ejército durante la Guerra Civil y la posguerra, y poco a poco fue dando paso a formas más sofisticadas a cargo de las denominadas fuerzas de orden público. Otra característica fue su continua y sistemática represión sobre las mujeres, llevada a cabo con especial ahínco durante décadas, derogando todos los derechos específicos que se habían conseguido en la República. La dictadura en su conjunto se extendió entre 1936 y 1975, casi 40 años en los que la violencia y la represión fueron sus más evidentes rasgos estructurales. Nos dice Ángel Viñas que numerosos autores han destacado que el franquismo nació en la sangre, chapoteó en la sangre derramada masivamente en los años 40 y empezó a naufragar en la sangre. Resumiendo, este maldito régimen nació matando y murió matando. Fue un periodo largo en el que se produjeron cambios considerables tanto en la dictadura como en la sociedad sobre la que se proyectó, y también en el entorno internacional. Existen numerosas diferencias, sobre todo aparentes, entre 1950, por ejemplo, y 15 o 20 años más tarde. Por eso se ha discutido mucho sobre si debemos o no considerar este periodo como una unidad histórica. Me acojo a los que consideran que para tratar de conocerlo mejor tenemos que periodizarlo, y una excelente periodización es la propuesta por Moradiellos. Me voy a basar en ella para recoger brevemente algunos acontecimientos de cada periodo histórico. Entre 1936 y 1939 se llevó a cabo la configuración general del régimen durante la Guerra Civil. El ejército del Ebro, rumba, 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 una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, 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 pero nada pueden bombas, rumba, rumba. Sobre esta guerra hay un relato franquista que ha conseguido imponerse y todavía se trata en algunos libros de texto, como una guerra fratricida de la que todos fuimos culpables
y al que nadie cabe imputar la culpabilidad. Esto es falso. Existen muchos testimonios y documentos que demuestran que hubo un plan premeditado de exterminio y terror sistemático. Hay una frase que resume esta actitud y que recoge numerosas fuentes. El general Mola dice textualmente: hay que eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros. Podría poner otros muchos ejemplos. Es además muy grave que algunos políticos la banalicen con gracietas como la guerra de los abuelos, porque fue una guerra terrible en la que se dieron hechos insólitos en la historia militar. Era la primera vez que se bombardeaba a la población civil. Recordemos Guernica o la desbandada. Brutal también el exterminio de prisioneros en la Plaza de Toros de Badajoz. Todo tapado con paracuellos, que fue atroz, sin duda, pero es de todos conocido y homenajeado durante años. Entre 1939 y 1945 fue una etapa de hegemonía nacional. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. Con la definitiva derrota de los republicanos, el régimen franquista extendió su dominio sobre todo el territorio español, desplegando una intensa represión sobre cualquier atisbo de oposición. Se inicia el proceso de depuración y sometimiento de la población mediante métodos de represión que incluyen asesinatos, torturas, amenazas, trabajos forzados y largas condenas de prisión. La Ley de Responsabilidades Políticas, aprobada en febrero del 39, fue la primera acometida violenta y vengadora sobre la que se asentó el franquismo. A partir de ese momento se abrieron decenas de miles de causas para, voy a abrir comillas, liquidar las culpas de quienes contribuyeron a forjar la subversión roja. Cierro comillas. Esto es terrible. Los vencedores han conseguido imponer su relato. De hecho, la acusación que figura en cualquier expediente penitenciario de estos años es apoyo a la rebelión. Sobre las mujeres se llevó a cabo una violencia específica, estigmatizando a las antifascistas, tipificadas como rojas, mujeres que sufrieron escarnio, encarcelamiento y ejecución por defender su compromiso con la democracia y su resistencia al régimen. En 1940, en plena posguerra, en un país destruido en el que el hambre y las enfermedades campaban a sus anchas, se crea el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, y en 1941 la Brigada Político-Social, llamada popularmente la Secreta, con funciones de policía política, porque no van a consentir que el sufrimiento al que han llevado a la población se pueda transformar en revueltas. Entre 1945 y 1959 se desarrolla la etapa de predominio nacional católico. Falangista deja paso a un catolicismo nacionalista e integrista. La simbiosis Iglesia-Estado era perfecta, dándole al dictador el apoyo necesario para llevar a cabo su guerra de exterminio y además pasar por enviado de Dios. Desde los púlpitos y desde el sistema educativo dominado por la Iglesia Católica se llevó a cabo la condena rígida y sin paliativos a cualquier atisbo de modernidad que manifestara la población. La castración intelectual que la Iglesia Católica ejerció sobre la sociedad, todavía hoy seguimos sufriéndola. Entre 1959 y 1969 fue una etapa autoritaria, de desarrollo tecnocrático y tentativas de apertura económica.
Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón. Llega la modernidad y el régimen quiere dar carpetazo a la legislación represiva aprobada en el marco de la Guerra Civil. Se crea el Tribunal de Orden Público, conocido como TOP, por la Ley de 3 de diciembre de 1963. Según algunas fuentes, el Consejo de Ministros la había aprobado en abril, pero poco antes de que se celebrase el Consejo de Guerra al que fue sometido Julián Grimau. Le habría correspondido ser juzgado por este tribunal, que no le habría dictado sentencia de muerte sino de prisión. Pero el dictador dispuso que la entrada en vigor de la ley se retrasara hasta después del fusilamiento. Por tanto, fue juzgado por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940 de jurisdicción militar. El TOP funcionó desde 1964 hasta su extinción en 1977. Son más de 20 años de represión multimodal. Fueron tribunales especiales creados ex proceso para juzgar los llamados delitos políticos. 1969-1975 es la etapa del tardofranquismo, definida por la crisis y la agonía terminal del régimen. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Esperaba un largo y estable futuro, pero el desarrollismo trajo otra realidad: la conflictividad laboral obrera y la aparición de disidencias en la universidad. Además, estaban surgiendo reivindicaciones políticas y culturales en Cataluña y el País Vasco. La respuesta del régimen a todas estas manifestaciones subversivas, según ellos, fue la represión más feroz. Sin entrar en detalle, voy a citar los procesos que se produjeron en estos últimos 5 años de dictadura franquista, etapa que se ha dado en calificar de dicta blanda o dictadura suavizada, nada más lejos de la realidad. Se inicia la década con el juicio de Burgos. En 1972 el proceso 1001. Y ya en plena agonía del régimen y del dictador se producen las últimas ejecuciones franquistas el 27 de septiembre de 1975. La pena máxima recayó sobre 5 personas, 3 militantes del FRAC y 2 de ETA. Se llevaron a cabo pese a la intensa campaña internacional en contra de su ejecución. Yo voy a añadir un periodo más, y es la modélica transición
de la historia de España que se cerró con la muerte del dictador, pero varias generaciones se han educado de acuerdo a sus principios y procedimientos, haciendo así adeptos y tejiendo redes de apoyo para favorecer su consolidación. Aunque las instituciones de la dictadura se diluyeran con el referéndum para la ley de la reforma política de diciembre del 76, esto no supuso su desaparición, ya que se mantuvo intacto el estatus económico y social anterior, influyendo notablemente en la transición. Nadie debería creer que España se acostó franquista y se despertó demócrata. Prueba de ello es que prácticamente todas las medidas de justicia transicional han sido negadas en nombre de una supuesta reconciliación y amparadas en la Ley de Amnistía de 1977, que no solo niega el acceso a la justicia, sino también impide cualquier tipo de investigación. Termino haciendo alusión a Pablo Grave, relator especial de la ONU en su visita a España en 1914, cuya conclusión principal fue que España hace poco, y en ocasiones mal, frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Los sucesivos gobiernos nunca han hecho lo suficiente por buscar la verdad y la justicia sobre estos hechos y por la reparación de las víctimas. La sentencia fue contundente. No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad. No existe información oficial ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad. Y nada más, como siempre, quiero decir que mi trabajo está fundamentado en la consulta de verdaderos especialistas que han tratado estos temas en profundidad. Son Ángel Viñas, Paul Preston, Guzmán López, Jorge Marcos, Mariano García de las Heras, Julián Casanova, Glicerio Sánchez Recio y Mari Nas, entre otros. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Inma y la vamos a recibir por todo lo alto. Haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes, somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasamontañas, rompecabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos de las cunetas para despertar al universo. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, aquellos que no pudisteis matar y a más que nunca vais a rendir. Aquí estamos. Han cumplido 85 años del golpe de Estado contra el gobierno del Frente Popular, elegido por el pueblo español en las elecciones de 1936. También estamos a 82 años del final de la guerra provocada por los golpistas y a 43 años de la llamada transición. Más o menos sigo el guión de Vicenta. Durante este tiempo, sobre todo los últimos, se han aprobado 2 leyes de memoria histórica y al día de hoy el Estado español está lejos de revertir las políticas de impunidad imperantes todavía, ¿no? Que impiden con carácter general, como ha dicho Vicenta, la investigación judicial de los crímenes cometidos por el régimen franquista y los cometidos en los inicios de la transición. Recientemente CEACUA, que es la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, presentó una proposición al Senado de modificación del Código Penal para introducir el principio de legalidad desde una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio de legalidad es el que invocan los juzgados y tribunales para no investigar los crímenes del franquismo. El Senado, por supuesto, no lo tramitó. Una de las leyes más lesivas
que impiden avanzar contra la impunidad es sin duda la Ley de Amnistía de 1977. La amnistía fue la reivindicación política central de las luchas de la etapa final del franquismo, pero en manos de los legisladores de la transición se convirtió en una auténtica ley del punto final para los crímenes cometidos por la dictadura. Esta ley, en su artículo 2, hace desaparecer cualquier tipo de responsabilidad por los asesinatos en cárceles, juicios, torturas y todo tipo de tropelías sufridos por millones de personas. Crímenes contra la humanidad que son imprescriptibles. Hay que añadir que la ley fue promulgada antes de la aprobación de la Constitución de 1978, es decir, puede ser considerada una ley preconstitucional. Los pactos de la transición decidieron ocultar y olvidar esos crímenes y ante esto, pues, como ciudadanos nos tendríamos que preguntar cuáles son los valores políticos que sustentan esta democracia. Deberíamos también plantearnos que esta impunidad impide la verdad, la justicia y la reparación para todos aquellos que fueron asesinados, torturados, encarcelados, empobrecidos por la defensa de un gobierno libremente elegido en unas elecciones democráticas como fue la República. El origen de la guerra, como ha señalado Vicenta, fue un golpe de Estado organizado por un grupo de militares el 18 de julio del 36, un poquito antes. Golpe que no triunfó. En este periodo, el 18 de julio, existía un Estado con todas las condiciones jurídicas reales, con el reconocimiento de todo el mundo. Este Estado era la República Española, que se regía por una ley fundamental, que era la Constitución aprobada en diciembre de 1931. Por lo tanto, efectivamente tenemos que aclarar que la guerra no era una guerra civil, ni una guerra entre hermanos, ni existían dos bandos, en fin, toda esta parafernalia que hemos estado muchos de nosotros estudiando, seguimos oyendo y no se lo quitan de la cabeza. No, es una propaganda feroz la que existe contra nuestra historia, la real. Lo que existió en ese momento era un grupo de militares golpistas que no fue toda la oficialidad, que fracasó y por lo tanto llevó a esa guerra, en la que un Estado legalmente constituido era atacado por un grupo de golpistas. Estos golpistas contaron desde el principio con la ayuda de la Alemania nazi, la Italia fascista, el petróleo americano y todo un entramado civil que abarcaba desde monárquicos, banqueros como Juan Marx, grandes terratenientes. Fundamental fue el papel de la Iglesia Católica, y sin el apoyo logístico que les proporcionaron estos elementos, sobre todo los nazis y los fascistas, el paso del estrecho, que fue el inicio, desde Melilla, hubiera tenido muchas dificultades para llegar a la península. El objetivo del golpe fue el de parar todas las reformas que la República estaba llevando a cabo, para que un país con estructuras sociales ancladas en el pasado fuera hacia una sociedad más justa, basada en la justicia social, el avance económico y la modernidad. Hay que decir que el triunfo del Frente Popular fue muy importante para la gente porque se fue avanzando poco a poco en las reformas. Los asesinatos dieron lugar al comienzo, incluso antes, como ha dicho Vicenta, de que todo el territorio hubiese estado efectivamente ocupado por estas tropas, ¿no? Como advertencia de lo que ocurriría si hubiera oposición. Andalucía y Extremadura fueron las primeras en caer. El método seguido por estos elementos en todo momento tiene un carácter genocida. Lo que hacían eran, primero machacaban a los pueblos con la artillería y la aviación. España fue el primer país del mundo donde se utilizó la aviación para infligir terror y muerte en la población civil.
Luego entraba la infantería y se fusilaba directamente al 1% de la población. No se hacían prisioneros, se fusilaban directamente. La terminación de la limpieza pues la continuaba Falange, siempre bajo la supervisión del ejército. Con estas tácticas, Yagüe en Extremadura, con su llamada columna de la muerte, provocó miles de muertos. Solo en la plaza de toros de Badajoz se calculan entre 1.300 y 1.500 muertos. Este horror fue uno de los primeros que saltó a la prensa internacional, gracias a un periodista portugués que fotografió el horror. Luego, en Andalucía, el encargado de esa enorme represión fue Queipo de Llano. Este genocida se le atribuyen más de 50.000 muertos. Esto no se puede considerar represión, son crímenes de guerra o prácticas genocidas y crímenes contra la humanidad, que es lo que acusamos al franquismo. Según avanzan los golpistas, la represión sobre la población se intensifica. Desde 1938, tras ocupar ciudades y pueblos, se crea un fichero de antecedentes políticos y sociales que en 1944 superaba los 3 millones de personas. Este fichero, desde luego, fue lo que utilizarían después para ir machacando todo lo que se le ponía por delante. El estado de guerra franquista se mantuvo hasta abril de 1948. Los datos de las víctimas de estos primeros momentos se obtienen por dos vías, una por los procesos en las causas militares, que nos ofrecen siempre un balance muy parcial, porque muchas de las víctimas eran asesinadas sin juicios, y otras a través de los registros de defunción. Entonces los historiadores se fijan qué tipo de muertes, hemorragias internas, esto ya te da una vía de por dónde puede ir esa muerte, shocks traumáticos, en fin, que todavía no sé cifras totales, nos va a faltar tiempo para hacerlo. Sí que hay algunas cifras que reflejan esa magnitud de lo ocurrido, ese gran genocidio. Pues mira, Paul Preston nos da que 300.000 muertos en el campo de batalla, 200.000 en la retaguardia, 1 millón de presos entre abril del 39 y enero de 1940, 1 millón de presos. Nunca en Europa hubo tantos. Y según las propias autoridades franquistas, esto está contrastado, en las cárceles murieron más de 200.000 personas. Entre 110.000 y 150.000 desaparecidos. El número de fosas comunes alcanza las 2.300 según el Ministerio de Justicia del 2011. Sí se están abriendo fosas, pero todavía no de una manera legal. O sea, eso cuenta, son los familiares los que lo hacen, y de momento dinero se ve poco. También quiero añadir que más de 500.000 de refugiados partieron hacia Francia huyendo de la represión, que fueron directamente a parar a los campos de concentración que las autoridades francesas brindaban gentilmente a los españoles. También de ahí, una vez que se instauró el régimen legalmente, en 1940, Franco, con las autoridades alemanas, hizo que muchos españoles fueran a parar a campos de exterminio nazis, y tenemos una cifra más o menos unos 10.000 asesinados en los campos de exterminio nazis. También gran parte de estos españoles formaron parte, como ha dicho Ketty, de la guerrilla francesa. Organizaron la guerrilla francesa y afortunadamente en París
pues acompañaron a las fuerzas del general Leclerc, que entró victoriosa en París. El control del terror y la represión desde el primer momento, que eso hay que ponerlo en valor, siempre estuvo en manos del ejército. Y el objetivo del franquismo desde el primer momento, y mantenido a lo largo del tiempo, fue la liquidación de un adversario identificado invariablemente con el imaginario de la Segunda República. Por eso hablo de genocidio. El genocidio es la liquidación de un grupo de población llevado a cabo por un Estado. Desde los primeros momentos también se establecieron centros de detención en ese millón de presos que había, improvisados, para clasificar a la población en adeptos al golpe o no. Esto se hacía en cárceles provinciales, locales y campos de concentración. A lo largo del país hubo más de 180 campos de concentración. Las edades en las que estaban comprendidas los internados estaban entre los 20 y los 40 años, mayormente obreros, jornaleros, intelectuales, profesionales liberales, funcionarios, militares, autoridades políticas en el ejercicio legal de sus funciones, jueces, maestros, abarcaba a toda la sociedad. Dentro de estos centros de detención, las palizas, torturas, vejaciones eran constantes. Violaciones, que también es un atentado a los derechos humanos. Muchas mujeres eran entregadas a la tropa. También se acompaña el robo de patrimonio, que a través de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1938 tenía además carácter retroactivo. Tenemos que añadir también que entre 1940 y 1946 hubo más de 30.000 muertos de inanición. A las torturas que sufrieron los detenidos se sumaban las violencias ejercidas sobre sus familias. Esto ya formaba el terror, ¿no?, que querían infligir. Estas torturas a las familias consistían en paseos de los familiares, generalmente ejercidos sobre las mujeres, a las que se les daba el aceite de ricino, rapándoles el pelo para ridiculizarlas y sobre todo dar aviso a navegantes, ¿no? Los familiares también recibían visitas a domicilio, donde se les daban palizas, se violaba a las mujeres y se saqueaba absolutamente todo lo que tuvieran en la casa, ¿no? Luego también la represión se ejerció sobre miles de funcionarios que fueron apartados de sus cargos a través de la depuración, en caso de los maestros y maestras, jueces, en fin, todo lo que implicaba una depuración a dedillo, ¿no? Otra de las tramas que además todavía se está discutiendo, lo de la ley de bebés robados, no está todavía matizada, son precisamente eso, los bebés robados a las presas republicanas. En 1940 había 20.000 presas, y si los niños y sus madres conseguían sobrevivir, algunas podían conseguir que sus hijos se los quedaran sus familias. Las que no, pues el gobierno, bajo una trama perfectamente calculada, se los daba, robaba a los niños y se los daba a familias adeptas. Y hoy en día se cree que como afectados hay cerca de 300.000 personas que en origen todavía no saben quiénes son sus padres o a quién pertenecen. Apunto que la ley de responsabilidades políticas estuvo vigente desde 1939 a 1969. En 1948 se suspendió ese estado de guerra, que fue sustituido por los diferentes estados de excepción, siendo este sistema represivo por excelencia hasta el final del franquismo. Claro, el franquismo reprimió porque la gente no paró de luchar, porque
sino el objeto de la represión es reprimir a gente que lucha por sus derechos. Otra falacia que también hay es que dicen los historiadores del otro bando es que el ejército republicano era como un ejército de Pancho Villa. Eso es mentira, en ningún momento. Al principio sí que hubo una desorganización, pero luego fue capaz de organizar la resistencia a esos tanques alemanes. De hecho, por ejemplo, en Guadalajara se hizo correr a los fascistas italianos, o sea que sí que hubo gente que estaba organizada para luchar contra esos golpistas. Y bueno, ya no tengo que decir nada más. Sí que es verdad que estos delitos cometidos pues son crímenes contra la humanidad, estas desapariciones forzosas, ejecuciones sumarias, encarcelamientos, crímenes de guerra, todo eso, claro, implica que el franquismo fue un régimen genocida y que todavía no ha sido enjuiciado, porque aquí se fueron de rositas muchos. Unos han muerto, pero seguimos teniendo calles con el nombre del general Yagüe, en fin, general Fanjul. En este barrio estamos rodeados de calles conmemorando a esa gente, ¿no? Entonces, eso también es una forma de olvidar a nuestra gente, a la gente que luchó por un gobierno legal, y bueno, esperemos que vamos cogiendo cada vez más fuerza. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a intentar escuchar algunos testimonios de personas que fueron represaliadas en el periodo comprendido entre 1970 y 1982. Sobre experiencia en las prisiones, pues yo estuve en la cárcel de Yeserías, en la cárcel de mujeres de Madrid, durante 3 meses, desde septiembre hasta diciembre de 1975. A mí me llevaron allí directamente desde la Dirección General de Seguridad, donde había estado 7 días detenida, y allí pasé los fusilamientos del 27 de septiembre y también la muerte de Franco. Pues fue una época muy, muy convulsa, una época histórica que me tocó estar en esa situación. ¿Cuál fue mi crimen? Pues yo no cometí ningún crimen. El crimen lo cometieron ellos, los que me detuvieron y los que me encarcelaron. Pero bueno, mi crimen en todo caso sería haber luchado contra la dictadura. Luchar contra la dictadura, por las libertades democráticas y por la República. Yo era militante de una organización que se llamaba Federación Universitaria Democrática de España, que pertenecía al FRAP, y nuestra máxima objetivo era conseguir acabar con la dictadura y conseguir la República. ¿Conoces compañeros que sufrieron torturas? Muchos. Todos los que detuvieron conmigo o en los días anteriores o posteriores, todos los que detuvieron durante todos esos años de la dictadura, cualquiera que entraba en la Dirección General de Seguridad era objeto de malos tratos y de torturas. Y, por supuesto, hubo gente que perdió la vida. No los he conocido directamente, pero pues voy a recordar a Enrique Ruano, voy a recordar también ya en el año 81, muy poco antes del golpe de Estado, de la muerte por torturas de Josep Arregui, que era un joven de 28-29 años, que era un militante vasco y que murió en la cárcel de Carabanchel, donde le habían llevado pues a causa de esas hemorragias internas causadas por las palizas y las torturas recibidas en la DGS. Ninguno de los policías pues sufrió ninguna merma. Sí, algunos fueron procesados y condenados a penas ridículas, pero llegaron incluso a seguir ascendiendo su carrera sin ningún problema. ¿Qué opino del hecho de que este periodo que llamamos régimen de terror no figure en los manuales escolares? Bueno, pues eso forma parte del pacto del olvido.
forma parte de ese pacto de la amnesia que dijo Ruiz Gallardón. Había y hay para el poder es necesario eliminar ese periodo de la historia, que no se conozca, que las nuevas generaciones no sepan lo que es una dictadura, no sepan lo que significó en España esa dictadura, qué crímenes se cometieron y que no habían sido ninguno de ellos juzgados y que se mantiene esa impunidad. Así que es lógico que ellos han maniobrado de esa manera y nos ha costado mucho, nos sigue costando mucho pues llegar al relato, llevarnos no solo nuestra experiencia, sino la experiencia de 40 años de dictadura y 10 años más de transición. Soy una activista de la memoria histórica y de la memoria democrática, sí, los llevo siendo desde hace varios años. Pertenezco a la Comuna, Asociación de Presos y Represaliados por la Dictadura Franquista. Nuestro objetivo es obtener justicia, que sean juzgados los criminales, los torturadores, todos los que cometieron delitos de lesa humanidad durante todos esos años de la dictadura y la transición, y hemos puesto querellas tanto en Argentina como en el Estado español, unas 100 querellas. Y la noticia más buena que hemos recibido la semana pasada es que una de esas querellas, la de Julio Pacheco Yepes, ha sido admitida a trámite. Esto para nosotros ha sido pues un balón de oxígeno. Vamos a seguir poniendo querellas y vamos a seguir luchando porque los criminales se sienten en el banquillo donde tendrían que haber estado hace ya mucho tiempo. Muchas gracias. O bien manifestación o en piquete de huelga informativo, ¿no? Pues hacían piquetes para informar de una obra a la otra, que fue una época muy dura de huelgas y todo eso, por un convenio de la construcción. Fue por lo que estuve en Carabanchel. Luego, en la Dirección General de Seguridad sí que estuve como 3 veces, ¿no? Y bueno, recuerdo que en los calabozos, allá a oscuras, una de las veces estaba con una persona bastante mayor que yo. Y claro, yo estaba muy preocupado y tal. Y preocupado porque cada 2 por 3 te sacaban a declarar y claro, había tanto terror. Vamos, yo pasé más miedo en la Dirección General de Seguridad que luego en Carabanchel. Una vez ya en Carabanchel estabas ahí como de vacaciones comparado con el trato que te daban en los cuartelillos de la Guardia Civil o en la Dirección General de Seguridad. Este hombre mayor me decía: chaval, tú no te preocupes, que estos serán medallas para el futuro. Digo, joder, ahora cada vez que lo pienso hasta me emociono, ¿no? Y... Vale, ¿y conoces compañeras o compañeros que sufrieron tortura o tortura psicológica o que perdieron la vida en la pelea por la libertad? Sí, precisamente en la Dirección General de Seguridad, una de las veces que estuve detenido con otro compañero, el otro compañero nada más entrar, que ya era más conocido que yo, con una papelera de hierro le pegaron la cabeza y le dejaron sin sentido. Se me ha olvidado precisar de cuando a este compañero le torturaron, nada más entrar le pegaron con una papelera en la cabeza y lo dejaron sin sentido, precisamente fue Villa el Niño, cuando en aquella época todavía estaba en activo. A eso, el miedo que yo pasé en los cuartelillos fue mucho peor o más grande que el que pasé en Carabanchel. Espera un momento, ¿y qué son los cuartelillos? Los cuartelillos de la Guardia Civil. Te detenían y te llevaban al cuartelillo. Bueno, una de las veces me llevaron al cuartel de Fuenlabrada, cuartel de la Guardia Civil, y allí me sacaron un papel que tenía que firmar lo poco que leí, que me aplicaban la ley antiterrorista, ¿sabes? Simplemente eso, por haber participado en una huelga. Y yo dije que eso no lo firmaba. Entonces tocó un timbre, llegó allí uno con la metralleta, otro guardia, y dice: mira, chaval, tú lo firmas. Y después, si quieres, recurre. Y tras estos testimonios vamos a hablar de los efectos psicológicos y sociales del terror. En la historia no española, a la represión franquista se le ha denominado frecuentemente como el terror blanco. La represión franquista supuso un largo proceso de violencia física, económica, política y cultural que sufrió la sociedad española durante y tras la Guerra Civil, en el periodo de la dictadura franquista y durante la transición. La publicación Efectos psicológicos del miedo, psicología de la amenaza política y el miedo, de la psicóloga chilena Elizabeth Lira,
Kornfeld, en 1991, la autora indica textualmente: cuando miles de personas son amenazadas simultáneamente dentro de un determinado régimen político, la amenaza y el miedo caracterizan las relaciones sociales, incidiendo sobre la conciencia y la conducta individual. La vida cotidiana se transforma, el ser humano se hace vulnerable, las condiciones de la supervivencia material se ven afectadas, surge la posibilidad de experimentar dolor y sufrimiento, la pérdida de personas amadas, pérdidas esenciales en relación con el significado de la propia existencia o la muerte. Esta situación se puede definir como un estado psicológico de temor, vulnerabilidad y duelo colectivo. En España, el ejercicio político del terror alcanzó altos niveles en diferentes momentos de la historia. La autora identifica fácilmente épocas de terror como la de la Inquisición o la de la dictadura franquista. Novelistas como Dulce Chacón en su obra La voz infinita, La voz dormida o Almudena Grandes en su serie de novelas de episodios de una guerra interminable ha descrito el clima social y el tipo de relaciones sociales que se desarrollan durante el franquismo. Igualmente, cineastas como Benito Zambrano en su adaptación cinematográfica de esta novela de la que hablaba, La voz dormida, en 2011, Emilio Martínez Lázaro en Las 13 rosas, en 2007, o Aitor Arregui Galdós, José Mari Buenaga y Jon Garaño en La trinchera infinita, en 2019, registraron la realidad de esta violencia en este periodo histórico. La represión política que siguió a la guerra civil se funda en una historia donde el uso del terror fue legalizado. Un ejemplo de ello es la tortura, que se legitimó como un recurso legal para el ejercicio del control político de la sociedad. Raimon, el cantante, decía: tendría que escribir más canciones contra el miedo, todas las canciones contra el miedo. Hemos visto el miedo ser ley para todos. Hemos visto el hambre ser el pan de muchos y cómo han hecho callar a muchos hombres plenos de corazón. El ejercicio del poder político mediante la amenaza y la represión remite al concepto de terror. Terror es un modo de gobierno o es gobernar por medio de la intimidación, expresándose tanto en el discurso de la autoridad como en las acciones represivas. La amenaza, en regímenes de terrorismo de Estado, se expresa principalmente en el discurso político de la autoridad, a través de los medios de comunicación y se concreta mediante los procedimientos represivos que generan experiencias traumáticas en una parte de la población. Denominamos amenaza política a la existencia de una práctica sistemática de violaciones de los derechos humanos en la sociedad, constituyéndose en una síntesis de todas las amenazas posibles. El miedo, como factor subjetivo, es la respuesta natural frente al terror y a la amenaza. Galeano, el escritor uruguayo, decía: según la doctrina de seguridad nacional, el enemigo es la gente. El impacto subjetivo principal del terrorismo de Estado es la percepción de la amenaza política, atravesando inicialmente todas las relaciones sociales y generando miedo. La masificación de las violaciones de derechos humanos, tales como las torturas, las ejecuciones políticas, la desaparición de personas, afecta a la representación colectiva de los y las integrantes de la sociedad, que tienen de sí mismos y de dicha sociedad. Este imaginario social, atravesado por el horror y la muerte, permaneció e influyó a través del tiempo, mediante las conversaciones, los rumores, los silencios, los temores, los miedos y las angustias, a veces compartidas, a veces silenciadas. La patria, por obra de sus instituciones represivas, se transformó en peligrosa y amenazante y dejó de ser el espacio común y familiar, el hogar de todos y todas. Es lo siniestro, lo ominioso definido por Freud, que se instala en la vida familiar y en las relaciones sociales, cronificando la amenaza política y el miedo. Conetti escribió: entre los tipos de muerte que un pueblo impone a un individuo pueden distinguirse dos formas principales. Una es la expulsión, la separación del grupo de pertenencia, y la otra forma es la de matar colectivamente. Todos participan en esta muerte. Nadie está delegado como ejecutor. Toda la comunidad mata. Ambos tipos de amenaza de muerte son los que emergen en los gobiernos del terrorismo de Estado. La expulsión es el exilio. La muerte es la exclusión definitiva. El encierro en la prisión o en el interior de sí mismo como autorreclusión pueden llegar a ser una forma de muerte paulatina. Todas las otras formas de muerte que el Estado ejerce apelan a ese matar colectivo donde todos y todas, quiéranlo o no, participan de la muerte. Es la instauración del terror como respuesta al cuestionamiento del orden social.
El carácter del terror instaurado se manifiesta en el hecho de que quienes violan los derechos humanos lo hacen en nombre de la sociedad. No lo mueven intereses personales, sino el bien supremo de la nación, en nombre de todos, claro, entre comillas, incluidas las víctimas. En este sentido, la amenaza política es una amenaza de muerte histórica que inunda la vida colectiva, que no surge del azar. Es parte de la trama, de la estructura de dominación de los regímenes políticos cuyo poder se ejerce mediante el terror. Las llamadas campañas del terror se refieren a un tipo de propaganda política sustentada en la exacerbación de las ansiedades y temores, a través de amenazas en el orden psicológico e ideológico, dificultando la discriminación entre ambos planos. Su propósito es influir o determinar la conducta política de vastos sectores, persuadiendo, mediante amenazas explícitas o implícitas. Para finalizar, quiero subrayar que el terror del periodo franquista se sustentó en la práctica de la tortura sistemática y en la intimidación de personas y grupos sociales perseguidos por el Estado represor. De Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobada en 1948 en su artículo 5, indica que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es uno de los principales tratados internacionales adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. También contamos desde 2010 con la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. De acuerdo con esta normativa internacional, queda prohibida la tortura y la desaparición, consideradas graves abusos de derechos humanos y crímenes que no prescriben con independencia de cuándo y dónde se realicen o realizaran. En relación con la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968, todas las víctimas de la represión franquista tienen derecho a obtener la verdad, justicia y reparación. La reparación pasa por la atención y compensación del daño moral, psicológico y social a todas las víctimas y a las personas represaliadas. Y a continuación vamos a hablar, voy a dar la palabra a la compañera Maika. Pero primero la voy a vale. la introducción. Efectivamente, perdón. Sí, no, porque sí. Nos oímos mucho actualmente, ¿por qué memoria histórica o democrática? ¿Qué necesidad? Se oye mucho en las tertulias mediáticas. La respuesta, porque nuestro deber de transmisión es hacer la luz, dar a luz, por fin, a lo que fue el terror del régimen de las décadas de paz franquista. Porque, como dice Javier Muñoz Soro en Los intelectuales en España de la dictadura a la democracia, publicado en el Boletín de Historia Contemporánea, referencia 50-2016, aquí, además, con la particularidad de que la guerra fue el principio y no el final de la historia, una ruptura traumática y de efectos prolongados, solo comparable a la de algunas naciones de Europa del Este. Y continúa, el final de la llamada República de los Intelectuales provocó la muerte, el exilio o la depuración de miles de ellos, profesores, escritores, artistas y periodistas y profesiones liberales, dejando un vacío difícil de llenar, aunque otros ocuparan su lugar. Y ahora Maika va a ilustrar un poquito este tema de la muerte a la intelectualidad. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa,
por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Muchas gracias. Decíamos antes que el pensamiento y la inteligencia fueron los objetivos del exterminio franquista. Hemos visto muchas de las formas en que este exterminio tuvo lugar. Habláis de la represión a los intelectuales. Vamos a centrarnos en la represión que sufrió el magisterio español. Pero antes tenemos que poner en relación todo lo que antecedió a esa represión. En la Constitución, de la que ya hemos hablado, del 9 de diciembre de 1931, en sus artículos 48, 49 y 50, se fijaban varios grandes objetivos. El modelo de escuela será una escuela única, unificada, basada en el principio de igualdad y de acceso a todas las personas independientemente de su situación económica. La escuela será laica y la escuela, entre otras cosas, seguirá una metodología activa que convertirá al alumnado en el protagonista de su aprendizaje. Para llegar a escribir estos artículos hubo un trabajo anterior. Que empieza a comienzos del siglo XX y que dio lugar, por ejemplo, a la elaboración de un plan de formación profesional, donde se establecía ya la necesidad de formar al nuevo magisterio y se le otorgaba un papel fundamental. Urgía crear escuelas, pero urgía más crear maestros, urgía dotar a la escuela de medios para que cumpliera la función social que le está encomendada, pero urgía más capacitar al maestro, urgía elevar la jerarquía de la escuela, pero urgía igualmente dar al maestro de la nueva sociedad democrática la jerarquía que merece y merecerá, haciéndole merecedora de ella. Ese plan profesional se va a llevar a cabo a través de las escuelas normales, otro de las grandes creaciones durante este periodo. En el Real Decreto que establece la formación de estas escuelas normales, se recogen en sus artículos frases tan estupendas y que hoy en día nos parecen innovadoras, donde hablan que la necesidad de que especialmente era muy necesario la formación profesional que habilite al magisterio para saber enseñar y, lo que es más importante, para saber educar. Hemos visto cómo se hacía, dónde se iba a hacer y cuando esos futuros maestros y maestras accedían a estas escuelas normales, lo que iban a estudiar. Esta formación tenía lugar durante 3 años. A esos 3 años se unía un año de prácticas. Superados los estudios y las prácticas, ingresaban en el escalafón correspondiente al Magisterio Nacional. A esta formación que recibían en las escuelas normales se unía la formación de becas que proporcionaba la Junta para la ampliación de estudios. Esas becas podíamos considerarlas el Erasmus de hace muchos años. Completaban su aprendizaje y les permitían conocer otros países, pero sobre todo experiencias pedagógicas innovadoras. Fueron viajes que les permitieron conocer otras formas de pensar y de vivir, y fueron viajes que trajeron a nuestro país metodologías educativas innovadoras y que convirtieron a nuestra escuela en una de las más innovadoras en ese momento en Europa. Hemos hablado de la represión. Los datos que hablan de la represión del magisterio republicano, las cifras nos hablan que el promedio de maestros sancionados fue cerca del 36,22%, frente al 19,92% de las maestras. Os voy a contar algunos ejemplos. Seguro que alguna de las historias ya las conocéis. La escuela de Bañuelos de Bureba no era el primer destino de Antonio Benaigues. Había sido profesor antes y formado en la Escuela Normal de Barcelona. Era miembro de la Cooperativa Española de la Técnica Freinet. Esa técnica consistía en llevar las imprentas a las escuelas. Fue toda una novedad para todo el pueblo. De repente sus historias estaban reflejadas en el papel. De repente sus historias llegaban a lugares remotos y, lo que era más bonito, ellos podían, a través de cartas, escribir a niños que estaban en otros lugares y a la vez saber de ellos.
Un día este maestro preguntaba a sus alumnos si conocían el mar. Ninguno lo conocía. El maestro les promete que este verano verían el mar. Ellos escriben en sus cuadernos: el mar será muy grande, muy ancho y muy hondo. La gente va allí a bañarse. Yo no he visto nunca el mar. El maestro dice que iremos a bañarnos. Nunca pudo cumplir su promesa. Su manera de pensar y enseñar suscitó también recelos en una zona donde el peso de los caciques era importante. Fue asesinado el 25 de julio del 36. Está enterrado en los montes de Villafranca, Montes de Oca. Las maestras, en este caso, sufrieron una doble depuración. Por un lado, se las juzgaba por haberse posicionado a favor de posiciones de algún partido de izquierdas, pero sobre todo por haber transgredido un campo que no las pertenecía, traicionando a su condición femenina, por haberse distanciado de su papel de esposa y madre y haber aprovechado la oportunidad que les brindaba la Segunda República. En este nuevo profesorado, las maestras responden a un nuevo modelo de mujer republicana, que se corresponde con una ciudadana de pleno derecho, activa, culta, independiente, económicamente y afectivamente, y que reflejan además todo el fruto de la conquista de la igualdad preparada por años de lucha, reivindicaciones y debates. Otro de los ejemplos. En el otoño de 1934, los habitantes de Baños de Cerrato, un pequeño pueblo de Palencia, vieron con asombro la llegada de la nueva maestra, doña Abelina Caloca de la Era, en un Ford negro que ella misma conducía. Solo tenía 23 años y era la maestra nombrada como titular de la escuela de párvulos del pueblo. Declarada la guerra, su marido, fundador de las Juventudes Socialistas en Palencia, es detenido y condenado a 6 años de cárcel. Ella ingresó en prisión con su hija de pocos meses. Depurada y separada de la enseñanza, nunca volverá a ejercer. Nos cuenta su familia: día a día recorría el camino hasta la cárcel para llevar alimentos a su esposo. Fue marginada y señalada por una sociedad que no entendía ni captaba su espíritu crítico y su amor al conocimiento y a la ciencia. Estos son solo algunos de los ejemplos de esta represión. Muchos de estos maestros y maestras acabaron en las cárceles. El hacinamiento, el hambre y los castigos aleatorios serán una herramienta psicológica para doblegar a los vencidos. Dentro de estas cárceles se organizan grupos de apoyo, como formas de resistencia. En la cárcel de Ventas, las presas políticas ponen normas. Organizadas en grupos, atienden el reparto de comida, el cuidado de los niños y las niñas. Muchos maestros y maestras hicieron lo que mejor sabían, que era enseñar, organizando guarderías, enseñando a los niños y dando clases a las madres o a los padres. Como decíamos, la acusación sobre la conducta moral mostró más preocupación por la actuación religiosa de las maestras que la de los maestros, y por eso solo autorizaría a una mujer a que volviera a ejercer como tal, como maestra, si su actitud religiosa y devota era firmemente probada. Relacionada con estas conductas religiosas, parece que las que tienen que ver con la moralidad afectaron, como decimos, más a las maestras. Su vida será puesta más en entredicho que la de los maestros por no seguir esa conducta moral ejemplar, que cumpliera el nuevo modelo más tradicional de la mujer defendida por el nuevo orden. Finalizada la contienda bélica, la regeneración del país, la depuración de tantos funcionarios y funcionarias, como han señalado mis compañeras, se realizará a través de la familia. La escuela era considerada como una prolongación de la familia, lo que influía especialmente en el magisterio femenino, al que se le otorgaba una misión histórica. La profesión de maestra sufrió un retroceso claro, volviendo a una imagen de maestra maternal, en la que primaban los valores religiosos y patrióticos por encima de los conocimientos. Muchos maestros fueron depurados, otros murieron y muchos maestros y maestras salieron al exilio. Se calcula que más de 2.000 maestros y maestras cruzaron la frontera por Francia. Muchos de ellos, como ya han comentado mis compañeras, acabaron en los campos, donde de nuevo organizan comisiones de cultura y deporte, donde crean escuelas, donde crean parvularios. De Francia, muchos y muchas consiguen huir a América Latina. México fue el país que acogió un gran número de docentes. Se crearon centros escolares y muchos maestras y maestras ejercieron allí su labor. Es impresionante
toda la creación literaria que se realiza en México, por ejemplo, y que a la que podemos acceder. Quienes se quedaron tuvieron que sobrevivir a duras condiciones, arrastrando la condición de derrotados, y tan solo van a poder aspirar a pasar desapercibidos, a ser molestados lo menos posibles, llegando a ocultar su situación para proteger a su familia. Nos contaban muchos nietos y nietas de estas maestros y maestras cómo un día descubren que esa caja que su abuela guardaba encima del armario en realidad contenía su diario de las clases, y que nunca la había sacado por este miedo y por proteger a su familia. Después de cumplir sus sanciones, una parte importante pudieron seguir enseñando, pero siempre debían estar alertas permanentemente de no ser acusadas por su pasado o ser de nuevo retiradas de esa función docente. Debemos mucho a todas estas maestras y a todos estos maestros que en la República y en este momento histórico en la que la educación en este país fue única, unificada, laica, y donde el alumnado era el protagonista de su aprendizaje. Por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos. Bueno, en este tipo de emisiones siempre queremos consagrar unos minutos a debate, a contrastar opiniones, pero no nos da tiempo, lo vamos a hacer muy cortito. Por ejemplo, concerniendo el exilio, de lo que hemos hablado todas. En la antigüedad, en Grecia y más tarde en Roma, se condenaba a la expulsión a gentes que el poder en plaza consideraba sus enemigos y, llamándolos enemigos del Estado, les condenaba a exiliarse o apartarse por un tiempo, de forma discriminatoria o injusta del grupo o de la sociedad. Es lo que se llama el ostracismo. Ese exilio interior y exterior del que nos hablaba María José Borrego en una de nuestras primeras emisiones, que ha escrito un libro a ese propósito. O también, quiero hablar en el primer periodo de la dictadura, el país vivió en autarcia. La autarcia es aislamiento. Por consecuencia, podemos considerar con la distancia que el régimen franquista aisló al país y a sus habitantes, tanto en autarcia económica como mental. ¿Queréis agregar algo más? No, yo solo quiero decir que aquí se ha puesto blanco sobre negro, que hemos dado datos contrastados y que ahora solo queda que cada uno reflexione y se posicione ante la ola fascista que se nos viene otra vez encima. Sí, estamos en una situación muy peligrosa. A propósito de esa ola, para contrarrestarla, pues el próximo 26 de junio, que creo que cae en lunes, hay una concentración frente a la antigua Dirección General de Seguridad, que hoy es la sede de la Comunidad de Madrid, y es a las 8, justo en la Puerta del Sol. Entonces, bueno, pues hay que empezar a batallar, como siempre hemos hecho, y nada más. Sí que voy a apuntar una cosa, claro, lo del laicismo en la educación, pues claro, es que antes la educación estaba en manos de la Iglesia. Ese fue uno de los factores por los que, vamos, no permitieron absolutamente que la República saliera adelante. Eso era dinero y sobre todo era formación. Y eso lo tenían los curas y por eso tenían tanto odio a los maestros y maestras. Y la persecución que hicieron, o sea que... Y por eso se recoge muchos enfrentamientos entre los maestros y maestras y los curas, porque decían que unos enseñaban a leer y a pensar, y los otros enseñaban a rezar. Así que, bueno. Nos da la sensación, no sé, como estamos hablando de terror, ¿no? Como si yo, o sea, oyendo cada uno de todos los argumentos que hemos expuesto, que la guerra duró como mucho más tiempo, ¿no? Porque realmente fue como la represión tras la represión, o sea, no solamente se da un estado de terror
durante el momento de guerra, ¿no? Por lo que supone la violencia tan grande que hay, sino que se mantiene esta violencia a lo largo del tiempo porque legitima el poder, ¿no? del Estado sobre la población, a la que hay que reprimir. Y bueno, y esas cotas de poder mantenidos de esta manera han sido hasta muy recientemente, ¿no? Porque hasta 1983 estábamos viendo el tema de los testimonios. Es una situación como muy alarmante y muy grave, ¿no? Es como, y me cuesta, ¿no? Que se nos olvide este periodo de tiempo, ¿no? Con todo lo que conlleva. Y que no esté en los manuales de texto todavía. Efectivamente. Yo creo que también para no acabar como en este estado así, quiero decir que hay que poner en valor todo el trabajo que asociaciones como la nuestra realiza y que también la gente que haya escuchado esto y que le haya resonado cosas, que puede buscar muchas biografías, puede buscar muchos proyectos. Yo lo que he contado salió del proyecto de las Maestras de la República. Hay muchas cosas que se han realizado, que se seguirán realizando, y mucha gente que sigue buscando la verdad. Precisamente, antes de terminar, vamos a entrar en nuestra sección reseñas bibliográficas. Yo empiezo con la obra del miedo, que ya hemos citado bastante, de Gudmaro Gómez Bravo y José Marco Carretero, Violencias y transiciones políticas a finales del siglo XX, de Sophie Babi y Olivier Compañón, El marco totalitario y funcionamiento narcísico, de Radu Klid, y de un compañero de nuestra asociación, Presos del franquismo de la A a la Z, de Luis Puigcercús. Muy bien dicho, con la relación de más de 14.000 nombres de represaliadas y represaliados políticos que pasaron por las cárceles franquistas entre 1963 y 1977. Recordamos, muchos años después de terminada la guerra que los golpistas provocaron. ¿Qué otras reseñas queréis aportar? Pues clásicos, ¿no?, de la literatura, como 1984 de George Orwell, que se escribió en 1949. Y bueno, en ella se nos representa una dictadura totalitaria que somete a los ciudadanos a una represión atroz. Es el control del pensamiento, ¿no?, un pensamiento único. Y bueno, es curioso, ¿no?, que este relato. Y luego hay otro que es Pedro y el Capitán, que es, bueno, de Mario Benedetti, que es de 1979, y lo que narra esta novela es la relación entre una persona torturada y su torturador, ¿no? Y también es muy impactante. Y bueno, ya hemos dicho, ya hablé de La voz dormida, que también en este relato se traslada, ¿no?, todo ese temor. Y además me estoy acordando, por lo que habéis comentado de la Iglesia, que en esta novela sí que se ve el sometimiento y cómo obligan a las mujeres a rezar y cómo se resisten y cómo juegan con esa manipulación y ese temor y ese terror psicológico. Hay otro clásico que además yo lo vi hace poco en el teatro, curioso, El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, que es de 1976 y relata la historia de dos presos que conviven en la misma celda, y uno de ellos es homosexual y otro es activista político. Y bueno, el activista político es torturado constantemente por la policía política de la dictadura. Y yo creo así, estos son los más clásicos que he podido encontrar, y bueno, pues yo creo que con esto... Yo quería reseñar este libro, sí, son Las Maestras de la República, de Editorial Catarata, de varias autoras, y que, bueno, muy recomendable y de muy fácil lectura. Y también hay otra reseña que nos dejaste, Sigma, el otro día, que bueno, vamos a recordar que es la asignatura pendiente de Enrique Javier Díaz Gutiérrez, Verdugos impunes, el franquismo y la violación sistemática de los derechos humanos, de José Babiano, Gudmaro Gómez, Antonio Míguez y Javier Tebar. Y luego está La gran represión, los años de plomo del franquismo, de Mirta Núñez Díaz Balart, Manuel Álvaro Dueñas, Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez. ¿Y tú, Vicenta? Ya estás saturada. Bueno, pues anunciamos... Perdón, Irma, que siempre yo le diría a la gente que nos escuche, sí, que además se puede conseguir fácilmente, es que lean la Constitución de 1931. Ah, qué bueno. Entonces, sí, es que, claro, es derecho al aborto, en fin, todo. La cosa cambia, el problema nacional,
es que cambia mucho. Entonces, bueno, para situarnos, ¿no? Efectivamente. Muy bien, muy apropiado. Traía alguno, pero ya le has dicho. Ah, bueno. ¿Cómo soy? Bueno, pues pasamos a los próximos programas de Conservando su Memoria. El miércoles próximo, 21 de junio, será la sección femenina y el auxilio social. El miércoles 28 será consagrado, porque además es el aniversario de las primeras elecciones generales de la Segunda República Española. Recordamos también la audioteca disponible, como siempre, en iVoox y YouTube, y pronto en la web, en nuestro blog, armh-distritolatina.es, que la asociación, y todo esto lo ponemos a disposición, donde podéis escuchar, reescuchar y descargar los podcasts de las emisiones de Conservando su Memoria, dedicados a visibilizar los años oscuros, negros del siglo pasado, que van desde niñas y niños robados, instituciones franquistas como el Patronato de Protección de la Mujer o Juntas Tutelares de la Infancia, Yolanda González, las cárceles del franquismo, la secreta de Franco, la desbandá, el caso Almería, en fin, todo lo que los libros de historia del nacionalcatolicismo nos ocultaron hasta hace muy poco tiempo. Agradecemos a Radio Las Águilas todo lo que Ángel, nuestro técnico preferido. Muchísimo. Bravo. Y terminamos, pues siempre con la bordeta. Esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Las Águilas Radio es una actividad sin ánimo de lucro perteneciente a la Asociación de Vecinos de las Águilas de Madrid. Nuestro objetivo es dar voz a todos aquellos colectivos que tienen más dificultades en hacerse oír. Se trata de un espacio abierto para todos los vecinos y vecinas que deseen participar y dar la posibilidad a estudiantes para que realicen sus prácticas de manera gratuita. Participa con nosotros. Entre todos, hacemos barrio.